un juicio de procedencia que entró en No, no se preocupe. reforma educativa de improviso. Nada que decir. Aquí estamos. Estamos buscando estar gente de ambas comisiones, de vigilancia y transparencia, para darle muchas gracias certeza al proceso. Gracias, diputado. Estamos esperando solamente que se incorpore una diputada. Aquí estamos, no hay prisa. Muchas gracias. ¿Puedo irte leyendo la mecánica? Claro que sí, para desde ir luego. adelantando, si quieres. Adelante, muchas gracias. Bueno, pues primero, bienvenido a la Cámara de Diputados. Gracias. Y muy buenos días a todos. Buenos días. De conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, y encontrándonos en la cuarta etapa del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a el compañero Gerardo Vázquez González de la Vega. Bienvenido. Muchas gracias, diputado. Quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocado en fecha, horario y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia tendrá el siguiente mecanismo. Tendrás hasta 10 minutos para tu comparecencia. Sí. El reloj está enfrente de ti. Te distraeremos la atención con un papelito que te indicará que te quedan 30 segundos. Perfecto. Para que, si no has concluido, puedas darle un cierre a tu comparecencia. Claro que sí. Y posteriormente, mis compañeros diputados harán 3 intervenciones. 2 de ellas donde formularán una pregunta o preguntas a título personal, y una tercera que será derivada de que tú puedas tomar un papelito. Son preguntas aleatorias, fueron hechas por organismos de la sociedad civil, nos las hicieron llegar, claro, y uno de mis compañeros tendrá una participación, pero dependiendo del número que tú saques de esa canastita. Perfecto. Lo tomas, lo abres, nos dices el número, lo vuelves a depositar y te hacemos la pregunta. Muy amable. Para cada intervención, para cada pregunta o preguntas, tendrás un tiempo estimado hasta de 5 minutos para contestar. ¿Me parece que es tiempo suficiente? Perfecto. Puedes disponer de todo el tiempo, o si contestas antes, no hay problema. Entonces, esa sería la mecánica del trabajo. Si no tienes mayor inconveniente, entonces nos indicas el momento que quieras empezar para que el cronómetro, claro que sí, empiece a girar. Adelante, diputados. Buenos días. Buenos días. Buenos días, honorables diputados y diputadas de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Respetuosamente les extiendo un agradecimiento por permitirme estar el día de hoy compareciendo ante ustedes y ser parte de un proceso transparente y plural que da sentido a nuestra democracia y que vela en todo momento por los principios fundamentales de nuestra Constitución. Antes de entrar en materia, me gustaría realizar un reconocimiento porque gracias a su gran labor de trabajo legislativo se ha llegado a consensos que nos permite estar el día de hoy aquí. Comienzo exponiéndoles brevemente mi desarrollo profesional. Adicional a la licenciatura en Derecho, cuento con estudios de maestría en el Sistema Penal Acusatorio, una especialidad en Derecho Procesal Penal, así como diplomados en Derecho Público, Derecho Constitucional, Juicio de Amparo y Presupuesto basado en resultados. Diversos cursos en materia de quejas y denuncias, responsabilidades administrativas, contrataciones públicas, clasificación y desclasificación de la información, protección de datos personales, clasificación archivística, Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Tengo a la fecha 21 años de experiencia en el servicio público en el ámbito federal, sin afiliación política, con un desempeño institucional en cada uno de los cargos que he ejercido, de los cuales 11 años en órganos internos de control y en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, control, evaluación, auditoría, investigación y procedimientos de responsabilidad administrativa, por mencionar algunas. Durante mi gestión como titular del órgano interno de control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, puesto que desempeñé por 3 años con resultados que muestran un ejercicio honesto, eficaz y eficiente de cada una de las áreas que lo conforman, como se puede apreciar, al inicio de mi encargo, el OIC se encontraba evaluado por parte de la Secretaría de la Función Pública
en el ranking número 112 de los OICs, con calificación de 7.19, y al final de mi gestión ocupaba el lugar número 3 con calificación de 10. Lo anterior, resultado de la ejecución de auditorías orientadas al desempeño y específicas en las que se determinaron observaciones con recomendaciones preventivas y correctivas a mejorar los procesos contractuales y normativos en apego a los criterios de eficiencia, eficacia y economía, a la recuperación de montos y, en su caso, al fincamiento de responsabilidades. En materia de desarrollo administrativo se impulsaron diversos proyectos de mejora, destacando el denominado e-learning, pionero en la educación a distancia en la Administración Pública Federal, y que, derivado de sus mejores prácticas, se logró que fuera a participar en el Premio de las Naciones Unidas de la Administración Pública Federal. De igual manera, en mis casi 6 años como titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del órgano interno de control en la PGR, ahora Fiscalía General de la República, me permito destacar que de las evaluaciones otorgadas por la Secretaría de la Función Pública al desempeño del área a mi cargo se reflejan calificaciones de 10 en las materias de control y evaluación, ética y prevención de conflictos de interés, política de mejora de la gestión pública, así como en el seguimiento de programas transversales, contribuyendo a que el órgano interno de control se encuentre en los mejores rankings del sector seguridad nacional a nivel federal. En este sentido, toma relevancia exponerles algunos de los resultados obtenidos en este sitio, como el fortalecimiento de los procesos, trámites y servicios enfocados a la mejora continua, en la que se aplicaron diagnósticos y proyectos de mejora en diversos ámbitos, en los que se visualizó la importancia de prevenir actos de corrupción. A través de mi participación como representante del OIC e integrante del Comité de Transparencia desde el año 2013 a la fecha, resaltando que de abril de 2015 a diciembre de 2018 se recibieron 17.807 solicitudes de información, de las cuales 6.341 pasaron por el Comité de Transparencia. Adicionalmente, se impulsó la capacitación, lo que permitió que en el marco de la Red por una Cultura de Transparencia en la Administración Pública Federal, la PGR fuera distinguida con el reconocimiento Institución y Comité de Información 100% capacitados, otorgado por el INAI. Derivado de mi experiencia y formación profesional, me permito referir algunas líneas de acción que conformarían el programa estratégico de trabajo dentro del órgano interno de control en el INAI. De manera inmediata y urgente, la ejecución de un diagnóstico al interior del órgano interno de control que nos permita conocer el estado que guarda cada una de las áreas que lo conforman, a razón del largo periodo en el que se ha encontrado acéfalo, con el fin de detectar que en las funciones de fiscalización no haya permeado la corrupción dentro del órgano interno de control. Asimismo, la ejecución de un diagnóstico al interior del instituto que permita determinar el grado de vulnerabilidad de los actos de corrupción y la identificación de los problemas vinculados con la gestión, impulsando la implementación de las acciones de mejora tendientes al cambio de operación del INAI, bajo una óptica de austeridad, transparencia y con una estrecha vinculación con la ciudadanía, para que se constituya real y verdaderamente el organismo que debe garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas y la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. Y en este sentido, trazar una ruta de trabajo en materia de prevención y desarrollo administrativo para reforzar aquello que requiera mayor atención y eficientar los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos con los que se cuenta, con base en la permanente supervisión y que permite establecer indicadores internos de medición que nos ayuden a contar con todos los datos que faciliten la toma de decisiones oportunas y eficaces. En materia de control interno, se revisará el marco normativo para su debida aplicación, especialmente en materia de identificación de riesgos éticos y de corrupción, promoviendo acciones de control que inhiban y erradiquen tramos de responsabilidades proclives a la corrupción. Otra línea de acción del programa de trabajo consistiría en la programación o, en su caso, el replanteamiento del programa anual de auditorías enfocadas a examinar si la utilización de los recursos se ha realizado eficientemente,
si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados y que la administración de los recursos públicos federales se realizó con criterios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuenta y equidad de género. Y bajo este enfoque se ejecutarán auditorías estructuradas que fiscalicen a conciencia los recursos y el proceder de las personas servidores públicas del INAI. En materia de atención a quejas y denuncias, identificar recurrencias y por ende impulsar acciones correctivas. Asimismo, se pondrá especial énfasis en la determinación de líneas de investigación contundentes que permitan llegar a la verdad de los hechos. Respecto al ámbito de responsabilidades, se dará seguimiento oportuno de los casos que se tengan radicados y sus actuaciones serán debidamente fundamentadas y motivadas. Para el caso de faltas administrativas graves, se substanciarán los procedimientos bajo el principio de verdad y celeridad procesal a fin de que sea turnado a la brevedad posible al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la imposición de la sanción que corresponda. Como línea de acción, por cuanto a las declaraciones patrimoniales y de intereses, se pondrá especial atención en la evolución patrimonial e identificación de posibles conflictos de interés. Se buscará tener representación en todos los órganos colegiados del INAI a fin de supervisar el cumplimiento irrestricto del principio de la legalidad y se pondrá especial atención en todas las contrataciones públicas. Otro de los puntos medulares consiste en el trabajo que deberá realizarse para reforzar la autonomía de gestión con la que cuenta el órgano interno de control, exenta de intereses individuales o conveniencias políticas, ejerciendo su autonomía desde el más rigor de los principios constitucionales, recuperando así la confianza ciudadana. De manera general, serían las principales líneas de acción a ejecutar desde el OIC en aras de contribuir que el INAI cumpla en el día a día con ser un instituto eficaz y eficiente en la consolidación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales, reconocida por garantizar el cumplimiento y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, como base para la participación democrática y un gobierno abierto, y sumar desde la trinchera del OIC a la consolidación de un sistema nacional anticorrupción como herramienta para erradicar totalmente la corrupción que aqueja a nuestro país. Por todo lo antes expuesto, señores diputadas y diputados, solo me resta agradecer su paciencia y tiempo, esperando ser considerado por ustedes para ocupar el cargo y poder seguir contribuyendo a través de mi trabajo y profesionalismo al bienestar de nuestro México, porque todo acto de democracia y transparencia nos enriquece como ciudadanía y como servidores públicos. Muchas gracias, es cuanto, señores diputados. A sus órdenes. Muchas gracias, Gerardo. Ahora daremos paso a las preguntas. En principio de cuentas, la diputada Beatriz Silva Robles te formulará la pregunta o preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, diputada. Veo que ya tiene usted experiencia en esto de los órganos internos de control. Ya nos dijo algunas de sus acciones que podría llevar a cabo, sí, pero le preguntaría muy concretamente qué propuestas propondría para mejorar la fiscalización y transparencia en el ejercicio y destino de los recursos con los que cuenta el instituto para el cumplimiento de sus objetivos. O sea, cuáles serían las propuestas inmediatas y que me diga, por favor, por qué usted considera que es la persona indicada. Usted sabe que el año pasado, el 1 de julio, la ciudadanía votó por nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que prometió pues una lucha contra la corrupción. Y bueno, a mí me gustaría saber por qué usted considera que usted pudiera apoyar en esta cuarta transformación. Correcto, claro que sí, diputada Beatriz Silva Robles, con mucho gusto. La primera pregunta, que muchas gracias por realizarla, en cuanto a las propuestas y los objetivos inmediatos que su servidor, de tener el visto bueno por parte de ustedes, llegaría a implementar. En primer lugar, como ya lo dije en mi comparecencia que acabo de leer, inmediatamente hacer un diagnóstico por parte del órgano interno de control al instituto. ¿Por qué? Porque el órgano interno de control ha estado acéfalo por 4 años. Esto quiere decir, no tiene ninguna cabeza, no tiene, yo creo que tiene algún responsable encargado del despacho,
pero yo creo que teniendo el titular del órgano de control, tiene como que otra visión desde la cabeza para poder auditar, para poder vigilar los temas pendientes de denuncias y quejas que aún están en el tintero del área de quejas y denuncias e investigaciones, hacer totalmente un protocolo de actuación inmediato dentro de las comisiones de los comisionados, efectivamente, para poder conocer cómo estamos en control interno. ¿Por qué? Porque esa parte le toca al órgano interno de control el supervisar que se esté efectivamente cumpliendo con la norma dentro y fuera del instituto. En cuanto al cumplir a la ciudadanía, esto es un tema muy recurrente que se da en los órganos internos de control, que cuando yo he llegado en las diferentes áreas que he tenido a cargo, he realizado los diagnósticos necesarios para poder dar el objetivo dentro de mi área. Entonces, lo más efectivo y lo más esencial que se tiene que hacer son los diagnósticos, tanto en el órgano interno de control como dentro del instituto, para conocer y tener una radiografía y en base a eso hacer un programa anual de trabajo, el cual sea eficiente para dar los resultados necesarios que nos pide la ciudadanía. Y por segunda pregunta, la persona indicada, ¿por qué? ¿Por qué esa inquietud mía de estar en el Instituto de Acceso a la Información INAI como Contralor? Porque el INAI es el corazón de la transparencia, es el corazón de todo el sistema anticorrupción, del todo el sistema nacional de transparencia, es el consejo coordinador, el señor presidente del INAI es el que da pie a que todo lo transparente, de que todo lo del tema de transparencia y anticorrupción de cabal cumplimiento a todo este sistema anticorrupción que el señor presidente desde su campaña está echado para adelante diciendo que a la ciudadanía se le tiene que cumplir y a la ciudadanía se le tiene que blindar por parte de los accesos a la información, por parte de los datos personales que tiene cada uno de los sujetos obligados dentro de las dependencias. Entonces, esto es un reto para mí porque siendo cabeza del INAI, siendo cabeza del órgano interno de control, yo pudiera permear toda mi experiencia que ya tengo dentro de los órganos internos de control. Cuando fui contralor en el INACIPE, bueno, los resultados estuvieron, yo llegué y estaba en lugar 112, quedó en lugar tercero a nivel federal de los órganos internos de control. Entonces, esto es un impulso que a mí necesariamente me gusta y me interesa poder seguir ayudando a nuestro México y a nuestra nueva administración desde parte de esta trinchera, ¿no? De esta trinchera del órgano interno de control. Es todo, señor diputado. Muchas gracias, Gerardo. Te voy a formular yo la siguiente pregunta. Me queda claro que tienes conocimiento del funcionamiento de los órganos internos de control, digamos en términos generales. Conoces incluso el estado de la cuestión del órgano interno de control al que estás aspirando. La pregunta que yo te haría tiene que ver con cuáles serían las dos, digamos, causas o situaciones que le adolecen al INAI en este momento, que tú pudieras percibirse, digo, no estás adentro, pero entiendo que tienes noción de lo que está pasando. ¿Qué percibes en ese sentido? ¿Cuáles serían esas dos acciones que tú emprenderías y por qué dentro del INAI? Claro que sí, señor diputado, muchas gracias. Las dos situaciones más importantes y que yo, conforme a mi experiencia profesional en los órganos internos de control, pudiera ver desde afuera, no estando dentro, la primera de ellas sería que el órgano interno de control se encuentra acéfalo hace 4 años. Esto es una prioridad y es una preocupación para la ciudadanía, igualmente para las personas que estamos atentos al instituto, porque el instituto, si no tiene un control interno que pueda impulsar el 100%, el cual sea un control interno que no falle con su plan nacional de auditorías, en su programa anual de trabajo, los comisionados, en dado momento, no tener esa figura del señor contralor, del contralor, pudiera verse un poco mermado dentro de sus áreas de trabajo de control interno.
y eso pudiera dar cabida. Y yo no digo que se preste actos de corrupción actualmente, ni mucho menos, pero puede dar cabida a que dentro de esas áreas de los comisionados no tengan a alguien necesariamente que les pueda decir, por aquí es la norma, por aquí se debe cumplir, no se debe de pasar y no se debe de incumplir. Entonces, yo creo que eso es vital y esa sería una de las partes fundamentales que yo veo que pudiera tener actualmente el INAI, una debilidad. La segunda es que yo leo en notas periodísticas y efectivamente me entero de que el INAI, desde que está Céfalos, órgano interno de control, muy vagamente han impuesto sanciones a las quejas y denuncias que han recibido en el órgano interno de control, ya sea altos niveles, medios niveles o bajos niveles. Entonces eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque pues no se tiene a nadie quien esté sancionando o archivar los expedientes o darles el carpetazo que comúnmente se da cuando no se tiene una cabeza dentro del órgano interno de control y sancionar, ¿no? Entonces, esas serían las dos debilidades que yo vería como profesional y como mi experiencia dentro del órgano interno de control, señor diputado. Muy bien. Muchísimas gracias, Gerardo. Ahora te voy a pedir que saques un papelito. Con mucho gusto. Nos nombres el número. Número 6. Número 6. Y lo vuelvas a depositar ahí en la canastita, por favor. El compañero diputado Alejandro Ponce te hará la pregunta. Muchas gracias. Pues Bueno, bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, diputado. Buenos días. La siguiente pregunta es que nos explique si conoce concepto de conflicto de interés. Correcto. Por favor. Claro que sí, con mucho gusto, señor diputado Ponce Cobos. El conflicto de interés nace de una reforma constitucional a partir del año, si no me equivoco, del año 2014, con la reforma de transparencia y acceso a la información. A través de la Secretaría de la Función Pública se da la tarea a dar el concepto de conflicto de interés dentro de las declaraciones patrimoniales. Dentro de las declaraciones patrimoniales conocemos el conflicto de interés cuando una persona servidora pública está ejerciendo y está en activo dentro de la institución que haya lugar y tenga un conflicto de interés. Conflicto de interés nos deja ver el concepto en general cuando uno, pues estando en los ingresos de la nómina del erario federal o local o municipal, tenga algún conflicto de interés si su pareja está trabajando en una empresa la cual le da servicios al gobierno y ésta no declara o no hace en observaciones decir que su esposo está en eso, ahí hay un conflicto de interés. ¿Por qué hay un conflicto de interés? Porque yo estoy trabajando en el gobierno y yo conozco a la persona que está dando acceso a papelería donde yo estoy trabajando, ahí hay un conflicto de interés. ¿Por qué se da el conflicto de interés? Porque pues yo conozco las licitaciones, yo conozco cómo se van a ganar esas licitaciones por parte del órgano interno de control o por parte de otra oficina donde está el servidor público adscrito y le dé los tips necesarios a esta empresa para que pueda salir ganadora o para que pueda tener ese puesto dentro de esa licitación, ¿no? Ahí se crea un conflicto de interés, el cual dentro de nuestras declaraciones patrimoniales actualmente el sistema nos arroja para nosotros poder pues declarar esto en otras observaciones para no tener el conflicto de interés, señor diputado. Ese a grandes rasgos sería nuestro conflicto de interés. Muchas gracias. Gerardo, pues muchas gracias por tu Muchas comparecencia, gracias. la respuesta a las preguntas Claro y que la sí, entrevista ha señor terminado. diputado. Muchas gracias. Que tengas buen día. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Explicarte brevemente, tenemos una votación en este momento en 10 minutos. Sí. Tu comparecencia dura entre 20, 25, 30 minutos. Ujú. No queremos interrumpirla. Sí. Va a sonar la chicharra en 10 minutos y vamos a bajar corriendo a votar. Ajá. Te pediríamos que nos esperaras para iniciar la De comparecencia. acuerdo. Sí, de ¿Te acuerdo. parece? Por supuesto, sí. Y pedirte una disculpa, No, vamos, no, pero estoy- estamos en paralelo en la sesión. De acuerdo, sí. Entonces, cómo no, con mucho gusto. nosotros en cuanto se vote subimos y nos acordamos. Perfecto. Nada más sí No, hombre. pedirte la disculpa y No, hombre, la no, autorización. no. Muy bien. Todo lo contrario. Muchísimas gracias, Lo Ricardo. entiendo. Regresamos Sí, entonces. claro, que puedes amable. permanecer aquí, puedes permanecer afuera donde tú Muy gustes. amable. De conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo C34, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejercen recursos del presupuesto de egresos de la Federación, y encontrándonos en la etapa cuarta del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a Ricardo López Lerín, quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del INAI, para desahogar la comparecencia de la que fue convocado en fecha y horario en salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por la diputada o diputado de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tienen derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno de la comparecencia. Le agradecemos proceder. Gracias. Señoras y señores diputados, integrantes de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, agradezco esta oportunidad de presentarme ante ustedes a exponer las bases que estimo dan sustento a mi legítima aspiración para ocupar la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comienzo por destacar que el INAI, como máximo organismo garante de la transparencia y protección de datos en México, tiene ante sí una labor muy importante en la prevención y combate a la corrupción, y por ende requiere contar con un órgano interno de control perfectamente estructurado, con un mando autónomo, designado y nombrado por esta soberanía, que se constituya en un sano freno y contrapeso a decisiones o actuaciones que pudieran desajustarse a los principios de servicio público o incluso a desapegos normativos. Un cargo como este dentro de un organismo autónomo de las características del INAI no permite ánimos incendiarios ni confrontaciones vanas, pero sí, en caso de contar con la confianza de esta soberanía para ocupar tan relevante cargo, les garantizo mi firme postura para mantener y defender siempre la autonomía requerida en el ejercicio de las funciones y para la mejor toma de decisiones, ya sea en la fiscalización, en el control, en la investigación de conductas contrarias a la ley y, de ser necesario, en la imposición de sanciones o incluso en la formulación de las denuncias penales que en su caso fueran necesarias, por lo que reitero mi firme compromiso coadyuvar en la prevención y combate a la corrupción. De resultar electo en el presente proceso, actuaré con absoluta legalidad en mi toma de decisiones y sobre todo con la libertad de no acortarlas a intereses particulares o grupos de interés. Sé perfectamente qué hacer para conseguir que el órgano interno de control del INAI se erija en una instancia que verdaderamente aporte en beneficio de la institución, vigilando en todo momento el apego a la racionalidad, a la austeridad, a la disciplina presupuestal, sin dejar de lado otros temas relevantes como la mejora de procesos, la evolución patrimonial, la investigación, substanciación y calificación de faltas administrativas, por poner ejemplos muy específicos. Sé que urge renovar la visión fiscalizadora del OIC y dejar atrás la formulación de las mismas observaciones de papel de siempre, establecer mecanismos que permitan mejorar y fortalecer los procesos auditados, pero sobre todo debe privilegiarse la labor preventiva con el objeto de incidir positivamente en la promoción de una cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Es apremiante llevar a cabo un análisis de las fortalezas, oportunidades y debilidades de todas las áreas que componen el OIC, pues este lleva acéfalo 4 años, lo que definitivamente incide en la operación cotidiana. Es indispensable generar nuevas dinámicas de trabajo, evaluar perfiles y capacidades del personal, así como dar inicio a un proceso de planeación estratégica para delimitar proyectos a implementarse en el corto, mediano y largo plazo, que sean claramente medibles y evaluables al interior de la institución. El hecho de formar parte actualmente del OIC en el INAI no nubla mi visión de advertir que hay cosas que se pueden y que se deben mejorar. La ausencia de titular por varios años sin duda ha contribuido a la extenuación hacia el interior del instituto. Me he encontrado con que existen actividades que se hacen bajo la lamentable postura del así se ha hecho siempre. Se ha perdido la capacidad de autocrítica y de análisis necesarios para evolucionar y dar resultados efectivos como una de las áreas más importantes de cualquier institución. Es urgente replantear con plena conciencia y determinación qué se está haciendo y por qué. Para ello se necesita de un liderazgo que con toda experiencia defina cómo y hacia dónde ir.
Me propongo a fortalecer el proceso de rendición de cuentas del OIC, apoyado en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información con que cuenta el propio instituto, por lo que, dentro de mi proyecto de trabajo y con independencia de la información cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia, pondré especial enfoque en la creación de un micrositio específico del órgano interno de control dentro de la página web del instituto, en el cual la ciudadanía pueda acceder a información relacionada con temas tales como resultados de gestión, seguimiento de denuncias, sanciones impuestas y consulta de las declaraciones que sean públicas, entre otros, dando especial atención a las denuncias anónimas, con el fin de allegarnos a insumos que pudieran constituir indicios de hacia dónde debemos voltear a ver, respetando en todo momento la condición de anonimato con la que justo el denunciante pretende colaborar. Buscaré la colaboración y coordinación con otras autoridades en materia de fiscalización, control interno, rendición de cuentas y prevención a la corrupción, como la Auditoría Superior de la Federación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad tanto de actuar en sintonía con los nuevos y más innovadores procesos de fiscalización, así como para ajustarnos al cumplimiento puntual de las directrices que marca la legislación de la materia. Para poder llevar a cabo lo anterior se requiere de una formación en las diferentes áreas de una Contraloría, de la experiencia adquirida en el día a día y de un conocimiento especializado. Creo tener las credenciales necesarias y las pongo a su consideración. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Cursé, entre otros estudios, los diplomados en Planeación Estratégica aplicada a la Administración Pública en el INAP, en Gobierno Abierto y Participativo en el TEC de Monterrey y en Estudio Social del Delito en la UNAM, así como diversos cursos especializados en temas selectos de administración pública. Cuento con una experiencia laboral en el Gobierno Federal de 22 años, de los cuales 18 me he desarrollado y especializado exclusivamente en órganos internos de control de diversas instituciones, tales como Pemex Refinación, Comisión Federal de Competencia, Comisión Reguladora de Energía, Secretaría de Energía, Pemex Petroquímica, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y actualmente en el INAI, teniendo a mi cargo principalmente las titularidades de las áreas de quejas y denuncias y de responsabilidades, y en diversas ocasiones he fungido como encargado del despacho del órgano interno de control. Esta experiencia me permite asegurar que conozco y manejo perfectamente las actividades de las áreas que integran el órgano interno de control, como la instrumentación de investigaciones en contra de servidores públicos y de particulares, programación y ejecución de auditorías tanto de mejora de gestión como internas, atención de comités, instrumentación de procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de servidores públicos y en contra de empresas, hasta su sanción y la defensa jurídica contenciosa ante tribunales en juicios de nulidad y juicios de amparo, así como todo el entramado que implica constituirse en un área garante de la legalidad en una institución pública, motivo por el que afirmo contar con las competencias, conocimientos, pericia y experiencia en actividades preventivas, fiscalizadoras, investigadoras y sancionadoras para estar al frente del OIC del INAI. Las anteriores tareas las he desarrollado no solo a nivel de dirección general, sino también a nivel operativo. He recorrido todas las posiciones jerárquicas y sé perfectamente todo lo que implica, desde la atención directa al público hasta la imposición de todo el catálogo de sanciones contempladas en la legislación de la materia y que abarcan desde amonestaciones hasta inhabilitaciones y multas, tanto a servidores públicos como a licitantes y empresas, sin dejar de lado que también he participado en el diseño y ejecución de programas de auditoría, por mencionar algunos ejemplos de las actividades más importantes de los órganos internos de control. Estoy convencido que las competencias que he desarrollado revisten especial relevancia en la postulación que presento, sobre todo considerando el enorme reto que representa y que además me consta implica ocupar la titularidad del órgano interno de control del INAI. Afirmación que realizo con la seguridad que me brinda la experiencia de actuar al día de hoy en diversas actividades supliendo precisamente al titular del órgano interno por ministerio de ley. Es decir, he actuado con la responsabilidad y compromiso inherentes a dicha investidura, no solo en la atención de temas coyunturales para la institución, sino también a través de mi participación en diferentes comités, supliendo la ausencia de la titularidad a la que aspiro, tales como el Comité de Transparencia, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Comité de Bienes Muebles, por referir algunos ejemplos. Por otra parte, me gustaría resaltar los logros que, derivado de mis propias funciones como director de investigaciones y de quejas, he podido consolidar, tales como la inclusión de un apartado específico en la página web del Instituto para la recepción de denuncias, el cual contiene un modelo descrito con los elementos mínimos para poder abrir una investigación por hechos irregulares y al que cualquier ciudadano pueda acceder de forma sencilla. La elaboración y próxima publicación de los lineamientos para la atención de denuncias, cuya finalidad es homologar procesos y tiempos de atención a la ciudadanía, entre otros cuya trascendencia pareciera no haber sido de importancia en años anteriores a mi gestión, como lo es la simple integración y remisión al Pleno del Instituto de un informe anual de gestión del órgano interno de control que por disposición legal nos encontramos obligados a rendir.
Por tales motivos y porque mis palabras no se basan en la simple formulación de argumentos dotados de buenas intenciones, sino que llevan consigo una visión práctica y consciente de las necesidades del OICE del INAI, someto a su consideración mi propuesta de trabajo, experiencia y perfil para estar al frente del mismo, con el firme convencimiento de estar a la altura que las circunstancias requieren para fortalecer el combate a la corrupción, eje de nuestro nuevo gobierno, consciente de la urgencia de dejar atrás las palabras y las buenas intenciones para pasar a la acción, que nos permita romper viejos paradigmas, haciendo valer el legal cumplimiento del servicio público para así lograr los fines pretendidos con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, dando especial atención al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas como elementos condicionantes de un óptimo combate a la corrupción. Es cuanto y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Agradezco tu exposición. También agradezco la espera. Veo que tu entrevista era hace casi 3 horas, pero hoy es un día muy ocupado acá en Cámara. Le daría el uso de la voz a la diputada Aleida Alavés, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, para generar sus preguntas. A la orden. Muchas gracias, diputada. Bienvenido, maestro Ricardo López Lerín. Muchas gracias por su exposición. Entiendo su experiencia ya en órganos internos de control. Y bueno, pues el combate a la corrupción es algo que lamentablemente en este país no hemos enfrentado a cabalidad, por más instituciones que se han erigido para el efecto. Y ahora con este actual Sistema Nacional Anticorrupción que está en ciernes, a mí me queda la inquietud, ¿por qué el INAI? ¿Por qué el órgano de control del INAI en el que usted, después de haber pasado por diferentes órganos de control de otras instituciones, por qué en el INAI? Sobre todo porque aquí el derecho que se garantiza, que se hace valer a la población es el del acceso a la información. Entonces, un poco también la pregunta sería, ¿qué acciones llevaría a cabo como titular del órgano interno de control con el fin de que los órganos autónomos no se nieguen a entregar la información y o documentación a la que la ley los obliga a entregar? Y habló también de la plataforma, una plataforma que ha sido objeto de múltiples fallas y señalamientos por la Auditoría Superior de la Federación. Aquí sí me gustaría que nos dijera qué propone para la corrección de esta plataforma, qué medidas se tendrían que tomar al respecto después de estas observaciones de la Auditoría Superior. Gracias. ¿Doy respuesta o Sí, espero la siguiente? tienes hasta 5 minutos para responder la pregunta. Muy bien. A la primera pregunta, diputada, ¿por qué el INAI? Sin duda alguna, el INAI representa, como ya lo he referido, una institución que es un pilar fundamental del combate a la corrupción. Sin duda alguna, al día de hoy ha servido de mucho la participación ciudadana para poder servir de impulso a que instituciones públicas abran la información con la que cuentan y con ello estar en posibilidad de juzgar o de analizar la actuación pública. El INAI, sin duda alguna, es una institución que reviste por sus propias facultades y por la propia naturaleza de ser el máximo órgano garante en materia de transparencia, un organismo que sin duda alguna me implica, me representa mucho reto. Me gusta mucho la actividad que se desarrolla el instituto y creo yo que la actividad del órgano interno de control en el mismo es algo que sin duda alguna puede coadyuvar, no puede, debe coadyuvar en el óptimo funcionamiento del instituto y en la consecución de los fines para los que este fue creado. Es decir, el órgano interno de control debe de estar siempre atento y vigilante a que se cumplan los procesos, a que se ejerza perfectamente el presupuesto, a que no se generen desviaciones normativas, a que los servidores públicos cumplan con lo que están obligados, y es precisamente el órgano interno de control el encargado de vigilar que todo esto se lleve a cabo de la mejor forma. Es por eso que he decidido y me gustaría ser el titular del mismo. Por lo que respecta a qué pasa con qué acciones llevaría a cabo para que los órganos autónomos no nieguen la información, era la segunda pregunta que formuló. Pues las acciones que llevaría a cabo sería justamente aperturar la actuación del órgano interno hacia los ciudadanos de una manera más simple, es decir,
todos los órganos internos de control y de todas las instituciones públicas estamos obligados a subir información de transparencia en los respectivos portales de las instituciones. El caso del órgano interno de control en el INAI no es la excepción. Si bien nosotros nos encontramos obligados a subir cierta información que por ley debe estar disponible para la ciudadanía en el portal de transparencia, yo estoy pensando en la posibilidad, y quiero así proponerlo en el caso de llegar, de crear específicamente un micrositio del órgano interno de control en el que se puedan aperturar mayores elementos y mayores temas que no necesariamente sean los que se están subiendo a la Plataforma Nacional de Transparencia de manera obligada, sino otra información que pudiera ser de más fácil acceso al público y con el cual pudiera tomarse decisiones justamente de cómo llevar a cabo las solicitudes de acceso o de cómo desarrollar mejor las funciones en el caso de que sean investigadores o sociedad civil que está pidiendo información al INAI y que justamente nosotros como órgano interno de control podamos ayudar en eso. Por lo que respecta a la última pregunta que tenía que ver con la plataforma, específicamente, ¿qué es lo que...? ¿Qué auditoría sería en términos de las observaciones que se hicieron de la Auditoría Superior a esta plataforma? De acuerdo. Aquí lo que yo buscaría sería justamente, como lo mencioné, es alguna reunión de manera inmediata con la Auditoría Superior de la Federación para poder trabajar en conjunto con ellos y de esta manera cerrar todas las posibilidades que puedan existir en materia de fiscalización para poder hacer de las revisiones, poder generar una visión más amplia que nos permita justamente entender en dónde se está fallando en la integración de la plataforma. Es decir, al día de hoy se emitieron algunas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación que en este momento están siendo atendidas como procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria en el órgano interno de control. Se lleva a cabo toda una investigación y derivado de esa investigación se determina si en efecto se incurrió o no en alguna responsabilidad administrativa por parte de servidores públicos. Aquí está justamente un elemento de suma importancia y es un área de oportunidad para que el órgano interno de control pueda llegarse de elementos y poder trabajar junto con la Auditoría Superior de la Federación para poder cerrar bien las pinzas entre los dos, de ver qué es lo que se está haciendo indebidamente, si es que se está haciendo así, o qué se puede mejorar. Eso es cuanto, diputado. Muchas gracias. Yo quisiera plantearte un tema muy concreto. Sí. En días pasados llegó a esta Cámara de Diputados una minuta del Senado de la República en la que refiere la figura de inhabilitación permanente para servidores públicos por actos de corrupción. La pregunta sería si estás a favor o en contra de la figura de inhabilitación permanente, si visualizas algún conflicto laboral y si consideras algún problema violatorio de derechos humanos. Sí. Bueno, pues el tema de las inhabilitaciones es sin duda alguna un tema muy importante y que requiere de mucha sensibilidad y de una óptica, una visión muy amplia. Hablar de una inhabilitación por sí mismo implica ya imponerle al servidor público que incumplió en una falta administrativa la mayor de las sanciones. El generar o el imponer inhabilitaciones, en mi experiencia, no es siempre una situación que pudiera ser la más favorable. En primer lugar, tenemos que ver que la afectación le está generando a una persona de manera directa en su patrimonio, en su familia, y etcétera, etcétera, por todo lo que implica. Sin embargo, no estoy tampoco en contra en que se pudiera generar una inhabilitación de forma permanente en el caso de una transgresión completamente enorme a la norma y en el cual se viera desarrollada por un caso de corrupción que fuera mayúsculo, como algunos que se han detectado. Creo yo que sí existe esa posibilidad. Lamentablemente en la legislación mexicana no hay todavía un parámetro para poder determinar. Siendo así, es complicado decir si estoy a favor o no estoy a favor, porque como abogado tendría que analizar todos esos elementos que permitan justamente ajustar mi actuar o mi visión al respeto de las garantías individuales de la persona a la que se está imponiendo la sanción. Es decir, es un tema bastante complejo de entender, de responder y de visualizar, hasta en tanto no se llegue a cabo una discusión entre la sociedad civil, entre las autoridades, entre sociedades, entre organismos, para poder entender qué es lo que está sucediendo, incluso analizar derecho comparado
y de esa forma tomar las mejores decisiones, porque no únicamente se trata de decir te inhabilito por siempre, también habría que analizar los elementos bajo los cuales lo vamos a hacer, cómo lo vamos a imponer y si realmente no estaríamos transgrediendo alguna cuestión de derechos humanos o fundamentales de la persona. Es cuanto. Ok, muchas gracias. Pasaríamos a la parte de la pregunta de la sociedad civil. Si puedes tomar un papelito de la canasta que está a tu derecha y decirme el número, por favor. 13. La 13 es una pregunta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. En su opinión, ¿cuál es el nivel de participación del Ejecutivo Federal en sus funciones? Nivel de participación del Ejecutivo Federal. En sus funciones. Bien. El Instituto Nacional de Transparencia es un organismo constitucionalmente autónomo. Es difícil poder referir cuál es el nivel de participación del Ejecutivo Federal porque propiamente y por cuestiones de su propia independencia como poder, él no tiene alguna injerencia directa en las funciones del órgano interno de control. Sin embargo, hemos ajustado no solamente el órgano interno de control, sino el organismo constitucional autónomo, hemos ajustado el actuar en todas las directrices encaminadas por el nuevo gobierno, justamente en aras de abonar a ese combate a la corrupción y en aras de abonar a esa nueva forma de gobernar que se está pretendiendo y que sin dudas algunas va a dar un mejor resultado en la manera en la que se viene abordando el servicio público. Es decir, no por el hecho de que yo no tenga o de que tenga alguna línea directa o algún nivel de participación del Ejecutivo hacia el Instituto o específicamente hacia el órgano interno de control, quiere decir que nos vayamos por otro lado o que no hagamos lo que se está haciendo. Sin duda alguna estamos alineando todo nuestro trabajo a lo que se está disponiendo en el gobierno federal por parte de nuestro presidente, para efecto de así poder actuar en las mejores consideraciones y en la mejor línea para poder atender y combatir justamente el lastre que es la corrupción. Okay. Muchas gracias, Ricardo. Con esto daríamos por concluida tu comparecencia. Muchas y te gracias. deseo mucho éxito Qué amables. en lo que viene. Gracias, diputados. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. De conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejercen recursos del presupuesto de egresos de la Federación y encontrándonos en la etapa cuarta del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a Adolfo del Castillo Martínez, quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia de la que fue convocada en fecha, horario y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por la diputada o diputado de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tienen derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradecemos proceder. Muchas gracias. No voy a ser muy extenso. Voy a presentar algunas ideas para ustedes. El órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ejerce labores muy importantes que es necesario destacar. Sin embargo, a juicio de un servidor es necesaria la rejerarquización de dichas labores para destacar las de prevención y educación, sin olvidar las de responsabilidad de auditoría. Menciono como antecedentes que históricamente el órgano de control ha tenido diversas transformaciones y adaptaciones para su mejor funcionamiento,
pasando por los propios cambios de la Secretaría de la Función Pública hasta llegar a transformarse en un ente descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El desarrollo del trabajo consiste en que, por lo general, el órgano interno de control tiene tradicionalmente sus 4 áreas: área de quejas, responsabilidades, auditoría interna y el área para el desarrollo y mejora de la gestión pública. La primera, el área de quejas, es como de su conocimiento, es la encargada de recibir, tramitar e investigar denuncias sobre las presuntas irregularidades o faltas que puedan haber cometido los servidores públicos, apegándonos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y otras aplicables. La segunda es el área de responsabilidades, que es la encargada de instrumentar los procedimientos administrativos en contra de servidores públicos, una vez que se ha comprobado la comisión de faltas y dándosele la oportunidad de defensa que garantizan las leyes. La tercera es el área de auditoría interna, que es la encargada de realizar auditorías y visitas de inspección a las áreas que así lo requieran. Asimismo, apoya, verifica y evalúa acciones de las áreas auditadas, con objetivo de promover medidas preventivas y correctivas. Además, puede identificar irregularidades que hagan los servidores públicos en su desempeño. Otra actividad es el contacto que tienen con el encargado de realizar auditorías externas o algunas entidades organizativas. Y una cuarta es la encargada del desarrollo y la mejora de la gestión pública, que verifica, evalúa y revisa la debida implementación de los controles internos de la institución, además de promover, asesorar y asegurar el desarrollo administrativo y la modernización y mejora de la gestión pública en la dependencia, y que impulse el logro de metas y compromisos de los temas asociados por un gobierno cercano y moderno. Propuestas concretas. Es en esta última área donde quisiera detenerme, pues considero que son preferibles las actividades de prevención, educación y mejora, para destacar que es más importante el conocimiento de la claridad con que deben realizarse las diferentes actividades y evitar la comisión de irregularidades, conductas indebidas y hasta la comisión de delitos comunes que la sociedad civil está atenta a que ya no se cometan. Por supuesto que esto no quiere decir que se demeriten las otras actividades del área y que deberán realizarse en el caso de ser necesario. En otras palabras, no se propone que no se realicen auditorías internas o externas o que no se ejerza la ley en caso de incurrimiento de responsabilidades, sino que se destaquen o resalten las actividades de prevención y educación. Propongo, por lo mismo, un acercamiento con las entidades educativas de nivel superior y medio, con los colegios de profesionistas, con los egresados de las instituciones, para dar a conocer las actividades de la entidad organizativa, sus funciones y de manera importante el cómo las actividades de posgrado o inclusive de licenciatura puedan encontrar las maneras de una retroalimentación o un mejoramiento de dichas actividades, es decir, las actividades de retroalimentación con los órganos encargados de la enseñanza superior y media, me parece importante destacar. Y tengo como conclusiones que se han realizado avances en las actividades del órgano interno de control, pero como toda actividad humana es perfectible y puede mejorarse para ofrecer a la población un mejor servicio, tal y como lo marcan nuestras leyes aplicables. Eso sería todo. Gracias. Adolfo, muchas gracias por tu exposición. Seguimos a la ronda de preguntas. Sí, gracias. Le daría el uso de la voz a la diputada Leida Alavés, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, para formular sus preguntas. Sí, gracias. Gracias por tu exposición. Bienvenido al grupo de Castillo Martínez. Gracias, diputada. No le escuché, perdón. Gracias, sí. Nuevamente, muchas gracias. Contador Adolfo del Castillo Martínez, bienvenido. Gracias. Bien, pues qué bueno que nos hace la exposición sobre la OIC en particular del INAI.
y me gustaría que nos dijera qué acciones llevaría a cabo como titular del órgano interno de control del INAI con el fin de que los órganos autónomos no se nieguen a entregar la información y o documentación a la que la ley los obliga. Esto se lo digo porque ha pasado en el INEGI, en el Instituto Nacional Electoral, en el Banco de México, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esto cómo lo enfrentaría usted como titular. Lo otro sería, en el caso del INAI, pues está mandatada una plataforma nacional de transparencia que ha tenido lamentablemente muchas fallas, las mismas que han sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación. Que como órgano interno de control, ¿usted qué auditorías aplicaría para esta revisión de la plataforma y una corrección de la misma? Por sus respuestas, muchas gracias. Con todo gusto. En la Escuela Superior de Comercio y Administración, de la cual este titular es profesor, manejamos información que las entidades nos proporcionan. A veces mandamos a los alumnos hacer su servicio profesional y servicio social a las entidades, y la documentación puede conseguirse primero pidiéndolo por favor, ¿no? Y luego accediendo a los portales, pero también con los órganos de control encargados para ello. Es decir, es cierto que la documentación a veces es difícil de conseguir, pero no imposible. Considero que se puede manejar, y aduciendo a la transparencia que los órganos deben tener para el manejo de esta información. Eso por una parte. Y es cierto también que la plataforma de transparencia ha tenido sus fallas propias de todo sistema informático. Ahí la propuesta sería manejarla con más atingencia y igual, de una manera de que actualizando equipos, por supuesto, pero también al personal encargado de los manejos de los sistemas. Las plataformas son un producto humano y por tanto perfectible. Por tanto, pienso que se puede mejorar en su uso, y en el caso de las auditorías, estas se aplican cuando ya no exista otro medio. Se entiende que con el buen funcionamiento de la información, que con el buen funcionamiento de los sistemas, la auditoría posiblemente no se haga tan estricta, no quiero decir estricta, sino necesaria. Eso por la cuestión de las plataformas que operan en los sistemas de información. Muchas gracias. Yo quisiera plantearle dos temas. ¿Sí? El primero, comentarle que en días pasados se aprobó en el Senado de la República y está en esta Cámara de Diputados una minuta que incluye la figura de inhabilitación permanente para servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción. Me gustaría saber si estaría a favor o en contra de la inhabilitación permanente, si considera que existe algún problema violatorio de derechos humanos y si visualiza un conflicto laboral. Eso por un lado. Y por el otro, tratando el tema de innovación en la fiscalización, me gustaría preguntarle si involucraría mecanismos de inteligencia en el órgano interno de control para la selección de las áreas que se auditan por la institución y deben ser detalladas como partes de los informes de la auditoría. Sería todo. Pues acabamos de ser testigos ahorita en el Pleno, pues del desaforo de un diputado que se le encontraron responsabilidad. Es decir, primero que nada, déjeme decir que es una cuestión penosa. El diputado Charres, de apellido, pues cometió unas faltas inexcusables y el Pleno decidió lo procedente, ¿no? Realmente me pareció una cosa pues penosa y lamentable, pero la aplicación de la ley no puede tener excusas. En ese sentido, la inhabilitación permanente que aquí se me pregunta está planteada en los términos de la ley. Si algún funcionario incurre
en violaciones a la ley, pues las sanciones están plenamente descritas por la ley y acabamos de ser testigos en esta Cámara, ¿no? Y por lo segundo, la cuestión de los conflictos laborales que se puedan plantear o que puedan surgir por los manejos de los sistemas de información, podría desviarse la aplicación de la palabra inteligencia que aquí se plantea, porque la cuestión de la inteligencia no es, como, perdón por la palabra, como espionaje o qué sé yo, ¿no? Y no los procedimientos son públicos, están realmente plasmados en la ley, y yo no quisiera ahondar en la cuestión esta o de desviar lo que el manejo de inteligencia sería, porque se prestaría efectivamente a violaciones a la ley y a los derechos laborales de las personas. Ok, muchas gracias. Pasaremos a la parte de la pregunta aleatoria de la sociedad civil. Si puede tomar un papelito de la canasta que está a su derecha y decirme sí. el número, por favor. Sí, con todo gusto. Voy a dar de 3. Perdón, 10. 10. Es una pregunta de la barra mexicana del Colegio de Abogados. Sí. Explique el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues la iniciativa de ley fue muy clara por parte del presidente. Me parece que la auditoría de la Federación ha hecho una buena labor en esta cuestión. Lo que pasa es de que tanto el Ejecutivo con la Secretaría de la Función Pública como el Legislativo con la auditoría de la Federación han tenido actuaciones en este sentido, y me parece que hay que empatar ahí criterios para que el sistema anticorrupción funcione. No es una cuestión de pelear o de discutir entre Ejecutivo y Legislativo, sino de ponerse de acuerdo de cómo este sistema pueda marchar de mejor manera e implementarlo y hacerlo llegar a la sociedad civil como un instrumento, como una herramienta a utilizar por parte de la sociedad, para que no haya estos casos de desviación de recursos, de desviación de programas, incumplimiento de funciones, etcétera, etcétera. En ese sentido es la opinión del servidor en el sistema de anticorrupción. Muchas gracias. Daríamos por concluida su comparecencia. Agradezco su presencia y le deseo éxito en el futuro. Muchas gracias a ustedes. En conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejercen recursos del presupuesto de egresos de la Federación, y encontrándonos en la etapa cuarta del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a César Iván Rodríguez Sánchez, quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocado en fecha, horario y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por la diputada o diputado de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo oportunidad de formular y enviar sus preguntas
por lo que en esta ocasión tienen derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradeceremos proceder. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En cumplimiento con la convocatoria publicada, comparezco respetuosamente ante ustedes, honorables miembros de las Comisiones Unidas, para exponer mi interés y las razones detrás de mi postulación para ser designado como titular del órgano interno del INAI. Por principio de cuentas, debemos tener claro que un órgano interno de control, en adelante OIC, es una instancia que busca promover la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el desempeño eficiente en la gestión gubernamental, actuando como un agente de cambio que garantice probidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. El OIC previene, detecta y abate los actos de corrupción, al tiempo de promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos mediante la realización de auditorías y revisiones de los diferentes procesos institucionales. Atiende quejas, denuncias, resuelve inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad en apego a la normatividad. En otras palabras, los OIC somos la línea frontal del combate a la corrupción, pero no solo somos eso. Es necesario recordar que en los últimos 30 años han existido diversas modificaciones legales en materia de combate a la corrupción, producto de iniciativas impulsadas desde el ámbito público y por organizaciones de la sociedad civil. Estas modificaciones dejaron atrás la visión meramente punitiva sancionadora de los OICs y cambiaron su enfoque hacia uno más preventivo. Sin embargo, en años recientes los OICs adquirieron mayor relevancia debido a que la nueva visión del control interno es también necesario realizar labores propositivas de mejora regulatoria y de procesos. Ahora más que nunca es necesario conocer a la perfección la materia específica de la dependencia. Es decir, no es lo mismo ser titular del órgano interno de control del Instituto Federal de Telecomunicaciones que del INAI. Del mismo modo, no es lo mismo haber sido titular del OIC de un órgano autónomo que de una Secretaría de la Administración Pública Federal, por las diferencias existentes entre la normatividad general y los lineamientos y manuales específicos que rigen el actuar de un órgano autónomo. Y es que, aunque parte de la labor de los OIC es la misma en todas las dependencias, como fiscalizar el gasto o hacer seguimiento de la evolución patrimonial, actualmente se requiere de los titulares de los OIC que participen en los comités de transparencia y por ende se debe manejar a la perfección la materia. Además, muchas de las quejas o denuncias guardan estrecha relación con los tiempos legales y los procedimientos llevados a cabo al interior de la institución. Por si fuera poco, los OIC ahora debemos intervenir en procesos que alimentan la Plataforma Digital Nacional y adecuar el funcionamiento acorde con lo que estipula el Consejo Consultivo del INAI, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. En resumen, es un entramado legal dinámico, de reciente creación y en permanente evolución que debe ser comprendido en su totalidad para poder verificar su correcta implementación. En este sentido, los OIC representan la piedra angular de la lucha anticorrupción y como tal, se trata de espacios sensibles donde no hay cabida para la improvisación y en donde no existe oportunidad para una curva de aprendizaje. Por todo lo anterior, la normatividad exige una nueva generación especializada de titulares de los OIC, que pueda adaptarse rápidamente a los cambios y que no solamente sean expertos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino también en temas de fiscalización, transparencia, protección de datos personales, archivo, mejora regulatoria, así como comprender el nuevo esquema de coordinación interinstitucional que representa el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Y esto, señoras diputadas, es justo lo que un servidor viene a ofrecer a esta mesa. Cuento con 17 años de experiencia en el sector público y privado, 7 de los cuales he sido titular del órgano interno de control del InfoDF, directamente relacionado con temas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Comencé mi trayectoria en el gobierno federal por la vía del servicio profesional de carrera en la Secretaría de Economía. Posteriormente fui coordinador estatal del entonces Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, tanto en el Distrito Federal como en Michoacán. En el ámbito académico, he colaborado como profesor adjunto en la Universidad Marista y he sido profesor particular de micro y macroeconomía para alumnos de distintas universidades. Además, participé en la planeación y desarrollo del diplomado del tercer sector económico que se imparte en el ITAM. Del mismo modo, he sido asesor de la Dirección General de una empresa inmobiliaria y coordinador de logística y asistente en negociaciones sindicales para una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación de láminas de acero porcelanizado. Soy maestro en administración graduado con mención honorífica, egresado con las carreras de Administración y de Ciencia Política en el ITAM. Cuento con un diplomado y varios cursos y seminarios. Desde 2012 he sido contralor en el InfoDF, donde me he desempeñado con profesionalismo, imparcialidad y honestidad. Como titular del órgano interno de control del InfoDF, diseñé el nuevo sistema electrónico de declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, antes de que la normatividad así lo exigiera. El diseño de esta herramienta está basado en las mejores prácticas internacionales en la materia y en consecuencia fue reconocido por su efectividad y sencillez, al grado que sirvió como columna vertebral para los sistemas electrónicos del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a través de la firma de un convenio de colaboración en febrero de 2016.
Por otra parte, en 2013 elaboré el lineamiento para el servicio profesional de carrera del Instituto, 3 años antes de que la normatividad así lo exigiera. Como parte de la labor preventiva, diseñamos indicadores para la mejora de la gestión administrativa, que incluyen el porcentaje de invitaciones restringidas o de licitaciones públicas respecto de las compras totales, el porcentaje de procedimientos administrativos con relación al total de quejas y denuncias, así como aquellos procedimientos que se resolvieron sin necesidad de emitir un acuerdo de prórroga. He participado activamente en la redacción de los nuevos lineamientos y manuales que se han ido actualizando en el Instituto, así como en todas las adquisiciones que se llevan a cabo por invitación o por licitación, desde la revisión de las bases hasta el fallo final. Además, realizamos una reestructura del personal debido a la necesidad de contar con una autoridad investigadora distinta de la sustanciadora, ya que el organigrama anterior obedecía a la legislación entonces vigente. Durante el periodo que he sido titular del órgano interno de control del InfoDF, hemos sustanciado 108 quejas y 35 denuncias. De estas se han tramitado 20 procedimientos de responsabilidad administrativa y 8 más se encuentran actualmente en trámite, destacando que entre estos expedientes se encuentran 2 denuncias que fueron presentadas ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México al identificarse conductas posiblemente constitutivas de delitos en el orden penal. Además, comparto con orgullo que el InfoDF ha colaborado de manera cercana con la Auditoría Superior de la Ciudad de México y que a la fecha no existen observaciones que impliquen actos de corrupción. También quiero destacar que todas las determinaciones tomadas por el órgano interno de control se han mantenido firmes cuando han sido impugnadas ante las instancias competentes y que soy una de las 3 personas servidoras públicas que ha otorgado su consentimiento para divulgar los datos contenidos en mis declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, ya que estoy seguro que la mejor manera de lograr un cambio es predicando con el ejemplo. Además, en calidad de ciudadano propuse la modificación de la fracción primera del artículo 65 de la Ley de Transparencia Local para que toda sesión del Pleno del Instituto fuera pública, misma que fue aprobada por el Congreso y que forma parte del texto vigente de la ley, como consta en la página 33 del dictamen emitido para tales efectos. Por otro lado, en noviembre de 2015, presenté la iniciativa ciudadana denominada Comprobación Patrimonial ante la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, con el objetivo de modificar la manera en que actualmente se presenta la declaración patrimonial de los servidores públicos. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y hoy forma parte del texto vigente de la Constitución Política de la Ciudad de México. Menciono lo anterior porque estoy convencido que la forma más acertada de anticipar cómo va a actuar un servidor público es ver cómo se ha conducido con anterioridad y además porque las acciones hablan más fuerte de las palabras. Por ello, deseo manifestar ante ustedes mi más alto interés por ser designado como titular del órgano interno de control del INAI, desde donde pondré toda mi experiencia y capacidad al servicio de esta noble institución con la finalidad de colaborar con los objetivos institucionales, al tiempo de vigilar que se cumpla irrestrictamente con la normatividad y promover mejoras a la misma. Considero que cuento con la experiencia necesaria en órganos autónomos, mismos que se cuecen aparte, específicamente en temas de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como con conocimientos y amplia experiencia en materia de auditoría, fiscalización y responsabilidades administrativas. Todo ello con una nueva visión de la gestión pública. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que esto implica ir más allá de únicamente vigilar que se cumpla lo señalado en la ley. Es decir, se identifican riesgos potenciales, se emiten recomendaciones preventivas y se colabora en la redacción de adecuaciones normativas e institucionales que hagan más transparente y eficiente la rendición de cuentas. Mi nombre es César Iván Rodríguez Sánchez y me pongo a sus órdenes para responder a sus atentos cuestionamientos. Gracias, diputado. Muchas gracias, César Iván. Agradezco tu exposición. Le daría el uso de la voz a la diputada Aleida Alavés, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, para generar sus preguntas. Muchas gracias, maestro César Iván. Un poquito rápido, pero bien, muy completo. Muchas gracias. Y bueno, me llama la atención, usted es actualmente entonces encargado de un órgano de control interno, precisamente en el ámbito local de la materia, ¿no? Entonces, no sé si tenga de conocimiento las observaciones que ha tenido la Plataforma Nacional de Transparencia de parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué opinión le merecen y qué habilitaría usted para corregir estas observaciones de la Auditoría Superior a la plataforma? Y lo otro, como usted bien dice, es distinto ser órgano de control de un autónomo que de una instancia del gobierno federal, del Poder Ejecutivo. ¿Qué acciones llevaría a cabo como titular del órgano interno de control en el INAI con el fin de que los órganos autónomos
no se nieguen a entregar la información y o documentación a la que la ley están obligados a entregar, por ley están obligados a entregar, y no pase lo que ha sucedido en el INEGI, en el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estas dos preguntas serían con objeto de conocer más a fondo su pretensión en el caso de encabezar el INAI. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas perdón, gracias. Tienes 5 minutos para desahogar las preguntas de la diputada. Sí. Ok, claro. Muchas gracias, diputada. Sí, efectivamente, conozco bien de las observaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia realizadas incluso desde la cuenta pública de 2016. Ahí podría comentar yo dos cosas como, pues digamos, como contralor del InfoDF. La primera es que nosotros desde el InfoDF hicimos una serie de observaciones a lo que se llamaba entonces la ventana única de transparencia. Era, digamos, el antecedente de la plataforma nacional y había habido fallas desde ese entonces. Nosotros, a través de una revisión de control, se hizo una serie de observaciones preventivas de que había venido fallando, nunca se pudo ejecutar, se habían invertido una serie de recursos. Y esas observaciones, digamos, de alguna manera se fueron atendiendo y fue entonces que vino el cambio del proceso, y esa misma idea se llevó ahora al INAI por la vía del comisionado Oscar Guerra, que fue quien anteriormente estuvo en el Info, y se lleva este proyecto para allá. Se subsanaron algunas en ese entonces como este tema, pero pues permanecieron otras que son parte, digamos, de la propia dinámica y de lo difícil que es realizar una plataforma de este tipo. Ahora, hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Una de las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación tiene que ver con el incumplimiento de los tiempos y con el pago de los recursos antes de haberse ejecutado la obra o sin que exista un respaldo acerca de este tema, y creo que ahí es donde no hay como lugar a dudas, ¿no? Ahí es donde se tiene que actuar por la vía de un procedimiento administrativo para tratar de subsanar eso y de alguna manera recuperar ese dinero a las arcas, ¿no? Por la vía del incumplimiento del contrato. Hay otras observaciones que tienen que ver con cuestión de tiempos, que me parece que fue más bien, en mi opinión personal, una deficiente planeación, que se pusieron fechas que digamos no eran realistas para efectos de este tema, porque ya se había visto antes con la ventana única de transparencia estas fallas. Entonces, lo que se tiene que hacer es, entiendo que hubo algunas promociones ya directo de la Auditoría Superior de la Federación, se tiene que actuar antes de que venga el tema de la prescripción, pues sobre todos los encargados de este tema, y deslindar ahí las responsabilidades. Y de ahí en adelante, lo que habría que hacer es, desde mi punto de vista, que no se hizo, pero se puede hacer para las siguientes, es cuando se empieza un proyecto de este calado, como en ese momento fue la ventana única de transparencia, nosotros hicimos una revisión de control, de manera que se pudieran anticipar algunas de las posibles fallas, y creo que de alguna manera lo logramos. Ahora, respecto de la segunda pregunta de la diferencia entre un órgano autónomo y un organismo, digamos, de la Administración Pública Central, ¿qué acciones se pueden lograr para que los órganos autónomos no se nieguen a entregar la información? Desde el órgano interno de control, me parece que hay varias cuestiones que se pueden realizar. Una tiene que ver, atender, digamos, los formatos del recurso de revisión, el formato en sí para el ciudadano. Tiene que tener un lenguaje un poco más sencillo, tiene que ser accesible en distintos medios. Los esquemas de tiempos pueden reducirse un poco, porque incluso la ley local es mucho más severa con los tiempos comparado con el INAI. Entonces creo que ahí se pueden hacer varias recomendaciones en el sentido de poder agilizar estas cuestiones. Y en la parte de la verificación de las obligaciones de transparencia, que están cargadas actualmente en la vía del CIPOT, del sistema de portales de obligaciones de transparencia, actualmente en la evaluación que se hace de los portales, solamente se verifica si se cargó o no se cargó un archivo, es decir, en ese campo se carga un archivo y uno puede cargar el archivo que sea, pero de ahí a que ese archivo
pertenezca a esa fracción en la que se está pidiendo y que la calidad de la información sea la correcta, me parece que en los esquemas de evaluación no solamente se tiene que checar si está cargado o no cargado, sino que además sea relevante, actualizado y alguna verificación física aleatoria a efectos de que la calidad de la información sea la mejor, al menos definitivamente en el INAI como órgano garante en el ámbito federal, ¿no? Ok, muchas gracias. Yo quisiera plantearte un tema muy concreto. En días pasados llegó a esta Cámara de Diputados una minuta del Senado de la República que establece la figura de inhabilitación permanente para servidores públicos por actos de corrupción. Quisiera saber tu opinión, si estás a favor o en contra, si consideras que existe algún problema en su aplicación sobre los derechos humanos y si visualizas algún conflicto laboral. También, perdón, en un tema aparte, quisiera darle la bienvenida a la diputada Gloria Romero de Acción Nacional. Gracias, buenas tardes. Tema de la inhabilitación permanente, me parece arriesgado en un término de la aplicación real de este asunto. Es decir, sí creo que pudiera ser objeto de temas de violación de derechos humanos. Sin embargo, pudieran establecerse algunas causales. El problema con el tema de corrupción ha sido estudiado durante muchos años por distintos actores de la sociedad civil y demás. Es que el término corrupción como tal es difícil de plantear en una cuestión jurídica. Es decir, se entiende y todos vemos cuando hay un acto de corrupción y podemos distinguirlo. Sin embargo, a la hora de establecerlo y plantearlo en una ley para la aplicación de términos jurídicos, las conductas suelen ser elusivas, o sea, se suelen referir a conductas que no necesariamente pueden encuadrar perfectamente en un tipo penal. Entonces, además de lo complicado que sería en sí definir los tipos de corrupción, ahora habría que definir tipos de corrupción graves y no graves, que en el caso de daños patrimoniales pues se ha definido muy bien, ¿no? Por encima de 200 veces la unidad de cuenta y demás, pero en un caso que no tenga relación con temas de dinero lo veo muy complicado. Entonces, mi opinión es que se debe, o sea, es una buena intención, pero me parece que sería difícil ver algo así, y creo que las inhabilitaciones que existen de por 10 o por 20 años pudieran ser más allá o sea, creo que son suficientes siempre y cuando se hagan de la manera correcta y se sostengan, porque también pues está el tema de que cada vez que se aplica una sanción de estas, en los tribunales la mayor parte se caen. Quisiera traer, si se me permite, un ejemplo de una política. Esta tiene que ver justo con los sistemas, con los formatos para declaraciones patrimoniales. Se hace una propuesta interesante de sociedad civil y demás, pero para la hora de la aplicación real de estos temas, pues es muy complicado, al grado que incluso a la fecha no han estado vigentes, a pesar de que fueron aprobados desde 2018 por el Comité de Participación Ciudadana. Y hasta el final se le preguntó a los contralores de los estados federación que qué opinaban de eso, y pues llenar 781 campos solo para la declaración inicial para todos los servidores públicos, un cambio que implica de 250,000 a más de 3 millones, pues es difícil, ¿no? O sea, la aplicación en el mundo real creo que es lo importante, y yo desde el punto de vista de un órgano interno de control veo difícil y encuentro complicado la manera en cómo poder definir y si es que tenemos el derecho a inhabilitar permanentemente a alguien por un acto de este tipo, cuando quizá los casos que me estoy imaginando pudieran incluso rayar más bien en la cuestión penal, ¿no? Y nosotros por el lado de administrativas dejarlo hasta 10, 20 años. Muchas gracias. Gracias. También le doy la bienvenida a la diputada Marcela Velasco del PRI. Pasaríamos a la parte de la pregunta aleatoria de la sociedad civil. Te pediría que tomes un papelito de la canasta que tienes a tu mano derecha y digas el número en voz alta. ¿El número? Sí. Es el número 14. Ah, ¿qué pasó? Esta es una pregunta que envía la barra mexicana del Colegio de Abogados
Dice así: ¿qué debe hacer si considera que existe un conflicto de interés? Ok. En la legislación sobre conflicto de interés, conflicto de intereses es relativamente reciente y un tanto ambiguo. Lo que se tendría que encontrar en ese momento es, primero, ante una situación de aparente conflicto de interés, la primera reacción sería verificar si es que ese conflicto de interés está plasmado o no en las declaraciones que se plantea el servidor público desde un inicio. En caso de que no lo esté y se pueda demostrar ese conflicto de interés, entonces, además de ese problema, tendríamos una conducta sancionada y tipificada como grave, que sería esta parte de, digamos, de la falsedad en las declaraciones, en este caso de conflicto de interés, y entonces se tendría que integrar el expediente y enviarlo al tribunal al tratarse de una conducta grave. Si efectivamente estuviera declarado el conflicto de intereses, entonces esa parte de la conducta estaría así, pero habría que ver entonces si ese conflicto, a pesar de estar declarado, sí interviene en este tema. Lo que pienso, por ejemplo, para un caso específico es no sé, algún presidente municipal, ¿no? Que digamos que toda la vida ha tenido una empresa de, ¿no? A su modo de vivienda ha sido de flores, ¿no? Y si en ese municipio se necesita hacer un planteamiento sobre una modificación, adecuación, y la compra se hace en ese tema, habría que evaluar primero pues los años de existencia de la empresa, si es que efectivamente está, si la participación de esta persona como parte del consejo de administración de la empresa es mayoritaria o no. Es decir, la ley establece ahí una serie de cuestiones, y si sí, pues es cuestión de que habría de sancionarse, pero no quiere decir que esté mal en sí o por sí mismo este tema, sino el propio servidor público puede abstenerse de toda esta participación, justificar ello, y entonces el procedimiento estaría legal. Es decir, hay que vigilar muchos de los aspectos y no necesariamente el conflicto de interés es una cosa tan tajante. Es decir, todos tenemos un conflicto de interés. El problema es qué es lo que haces tú con ese conflicto y si es que sacas o no una ventaja de ese tema, ¿no? Eso es lo que yo manifestaría sobre esa pregunta. Okay. Muchas gracias. César Iván, daríamos así por concluida tu comparecencia. Agradezco tu exposición y te deseo mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Se vuelve a colocar? Sí. Ya terminamos sin él. No, pero el presidente anda itinerante. Ya terminamos sin él. Por la dinámica, digamos, que lo han estado. Esta convocatoria, de conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, y encontrándonos en esta etapa cuarta del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a Horacio Josué Nava Armenta.
quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocado en fecha y hora y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas de la diputada o diputado de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de las organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. O sea, son 2 preguntas de quienes estamos presentes, diputados, diputadas, y una de la sociedad civil. Cada una la va a responder en cuanto termine de realizarse la pregunta. Por 5 minutos tiene para responder. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tienen derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradecemos a proceder con su comparecencia. Gracias, buenas tardes. ¿Está prendido? Sí, bueno, muchas gracias. Me siento muy honrado y agradecido por brindarme la oportunidad de comparecer ante ustedes. Primero que nada, bueno, ya me presento. Mi nombre es Horacio Josué Navarmenta y les voy a comenzar la participación haciendo de su conocimiento de algunos de mis aspectos académicos y profesionales. Cuento con la instrucción profesional en Administración de Empresas, así como un posgrado en Calidad y Productividad. He realizado diversos diplomados, entre los que destaca el de Administración Pública, así como diferentes cursos de capacitación, actualización y certificaciones en Planeación Estratégica, cursos de capacitación, actualización y certificación, sobre todo planeación, manejo organizacional, y los destacables en la parte de formación de auditor interno y líder en la norma ISO 9001-2015, que es el control de la gestión de la calidad. En cuanto a mi experiencia profesional, cuento con más de 15 años en la administración pública y he tenido el honor de desempeñar estos puestos, iniciando en la Procuraduría Federal del Consumidor como encargado de recursos materiales en la Delegación Regional Sur. Posteriormente estuve en la Procuraduría General de la República, en la Dirección de Servicios Aéreos. En esta dirección, además del apoyo en la Dirección de Administración y Finanzas, también ejercí otras funciones como la de integrar los expedientes instaurados ante posibles hechos de corrupción para dar vista a las autoridades competentes. Al día de hoy me encuentro adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde realizo las funciones sustantivas, las cuales recaen en el control y diseño de los programas de capacitación a nivel nacional del instituto, así como vigilar y supervisar el correcto cumplimiento de ellos. Obviamente todo atendiendo la normatividad y los indicadores comprometidos, en este caso indicadores de matriz de indicador de resultados. Eso es lo que ahorita me estoy desempeñando. En el ejercicio de estos cargos, antes señalado, he tenido la distinción y responsabilidad de coordinar los recursos humanos y administrar los recursos tecnológicos, materiales y financieros, así como colaborar puntualmente y proactivamente con diferentes áreas sustantivas, entre ellos los órganos internos de control de cada una de estas dependencias. A las que pertenecí y en su momento a la que pertenezco, conozco plenamente sus funciones, compromisos y responsabilidades, así como la importancia de que estos órganos de fiscalización las desempeñen dentro de un marco legal. Durante estos años mi desempeño se ha caracterizado por el fomento de una cultura de calidad en el servicio, el sentido de pertenencia, la integridad, honradez, legalidad, eficacia y eficiencia, y la constante revisión encaminada a mejorar los procesos, así como el respeto a los derechos humanos y la inclusión. Lo anterior ha derivado en la instauración de procesos y procedimientos innovadores, haciendo uso de las tecnologías para el aprovechamiento de los servicios que los entes públicos ofrecen, elementos que considero son de importancia en el ejercicio de las funciones como titular de un órgano interno de control. Bueno, el INAI como órgano constitucionalmente autónomo está encargado de garantizar el acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Abona que los entes gubernamentales actúen dentro de un marco de transparencia o, en su defecto, por su propia naturaleza jurídica, independiente a cualquier otro poder del gobierno, cuenta con las facultades para instar las vías judiciales y administrativas que garantice el estricto cumplimiento.
En este sentido, el órgano interno de control debe ejercer las acciones suficientes que permitan evidenciar que el instituto se encuentra ejerciendo fehacientemente sus funciones, o en caso contrario, emitir las recomendaciones correspondientes encaminadas a crear una calidad institucional y haciendo efectivo el derecho de acceso a la información y la protección de sus datos. A continuación voy a describir un poco el programa de trabajo que se pretende implementar, ¿no? En este sentido, mi proyecto estriba primeramente en analizar todos los programas de trabajo que son utilizados en el órgano interno de control, a fin de estar en posibilidades de determinar cuáles resultan procedentes en su aplicación, en su mejora y en la instauración de aquellos programas generales de acción que resulte necesario para definir los objetivos, las metas que sean medibles y alcanzables en todos los procesos sustantivos aplicables en el órgano interno de control, así como la supervisión de estos. No quiere decir que esté mal, sino simplemente es analizar, revisar qué es lo que está funcionando bien, qué se puede mejorar, y los que tengan algún tipo de deficiencia, aplicar herramientas para que posteriormente igual midamos y podamos mejorar estos procedimientos. El método propuesto permitirá un estado de mejora continua para lograr una mezcla estratégica de eficiencia, eficacia y legalidad. Este marco en los procedimientos de investigación, fiscalización y auditoría, haciendo un especial esfuerzo en la auditoría para la prevención de riesgo. O sea, yo considero que es más útil el prevenir que luego el corregir o el sancionar. Al final, si se evitan reprocesos, retrabajos, yo creo que es más eficiente el trabajo, la entrega y el cumplimiento de las funciones de las que tenemos encomendados. No obstante, el éxito de cualquier programa depende de un factor muy importante, que es el factor del capital humano, que somos los servidores públicos, ¿no? Este debe de ser dirigido, coordinado e involucrado en procesos y cambios culturales que transiten y conduzcan a una evolución continua en materia de calidad y mejora, no solo en conocimientos, sino también en habilidades y actitudes. El ciclo que se pretende implementar consta de 5 etapas. Como les comentaba, primero es un diagnóstico profundo, un diagnóstico de conciencia, sin descuidar las otras funciones sustantivas que ya se estén desarrollando. El segundo es la implementación de herramientas de control y medición. Posteriormente es el análisis de resultados y propuestas novedosas de aplicación, la implementación de mejoras, la evaluación de resultados y volvemos al diagnóstico. O sea, todo lo que no podamos medir, todo lo que no podamos conocer cómo está funcionando, no lo podemos mejorar. No es un ciclo continuo, es un ciclo que considero yo se debe de realizar en todo momento y en los puestos que uno se encuentra encargado. Bueno, para asegurarnos que los procesos operativos, técnicos y de gestión aplicados en el órgano interno de control estén en constante actualización y en consecuencia tener un ente fiscalizador que como resultado de los procesos bien definidos y aplicados con puntualidad se encuentre dotado de objetividad, eficacia, eficiencia y efectividad, elementos anteriores con los que el propio INAI se verán beneficiado al tener un mejor ambiente de control de todos los resultados con los que cuenta para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Es decir, si se encuentra un órgano interno de control fortalecido, mejorado, con nuevas propuestas o propuestas innovadoras, obviamente la función del órgano interno es acompañar, es vigilar, en su caso sancionar a la institución, pero si este es fuerte, transmite tanto esa eficiencia en los procedimientos como esa cultura de pertenencia, como esa cultura de responsabilidad que como servidores públicos debemos de tener y debemos de siempre vigilar, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que el órgano interno de control es el encargado de vigilar, investigar y en su caso sancionar el incumplimiento de obligaciones administrativas y normativas aplicables a los servidores públicos del instituto, a medida que el órgano interno de control establezca un ciclo de mejora, permitirá promover acciones y programas encaminados a dignificar el servicio público, su actuar y su origen, mediante una cultura de inclusión, promoviendo el sentido de pertenencia, de vocación e impulsando acciones que abonen a la actualización, formación y profesionalización de los servidores públicos. Adicionalmente, considerando la facultad que tiene el órgano interno de control para elaborar las normas, procedimientos y sistemas que resulten necesarios para las prácticas de auditoría y revisiones, mismas que han de presentarse al Pleno del Instituto para su aprobación, el ciclo de mejora nos proveerá de los elementos necesarios para la elaboración de normas y procedimientos claros, sencillos y eficientes para la práctica de auditorías internas, pero primordialmente de aquellas auditorías encaminadas a la detección y prevención, siendo estas de mayor relevancia
el resultado, el medio idóneo, siendo esto de mayor relevancia, el resultado, el medio idóneo para detectar las situaciones que puedan presentar riesgos que obstaculicen el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Es decir, si nosotros visualizamos un riesgo, lo atendemos antes de que se convierta en una falta, yo creo que eficientamos tiempos y esfuerzos, tanto del instituto como del propio órgano interno. En síntesis, mi propuesta de trabajo tiene como un núcleo principal la implementación de un sistema de mejora continua, que de llegar a aplicarse de manera lógica, ordenada, correcta y con puntual observancia del marco normativo, traería resultados favorables en el corto, mediano y largo plazo, tanto para el órgano interno de control como para el propio instituto, pero sobre todo para el Servicio Público Federal encargado de transparentar y publicar su actuar. Es por esto que de verme favorecido en la designación como titular del órgano interno de control en el INAI, en mi gestión me ocuparé y garantizaré la aplicación y observancia de la legalidad y objetividad en los procesos, así como la eficiencia y la eficacia de los mismos. Emprenderé un liderazgo de carácter humanista basado en los principios de integridad, legalidad, honestidad, inclusión, eficiencia, eficacia y calidad, que permita incidir en prácticas innovadoras y sistemáticas dentro del órgano interno, que repercutan positivamente hacia el exterior, por lo que se vigilará y acompañará para que la autonomía técnica de gestión del ejercicio del presupuesto y de organización interna del instituto sea la adecuada y que el órgano interno, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve en el cumplimiento del decreto de acceso a la información, el de derecho de acceso a la información y el derecho de la protección de datos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su exposición. Ahora vamos a pasar a las preguntas de quienes estamos de las Comisiones Unidas. Gracias. Empezamos con la diputada Marcela Guillermina Velasco, por favor. Gracias, diputada. Gracias, licenciado Horacio Josué, por estar aquí. Gracias. Yo quisiera comentarle, vi que tiene usted experiencia en el ISSSTE. ¿Por qué le interesa ser el contralor de este instituto? Okay. Mi interés natural es precisamente mejorar, contribuir, dignificar el servicio o de dignificar al servidor público, el transformar, el apoyar desde una parte fiscalizadora, no nada más para señalar, sino para acompañar, para mejorar las instituciones y en este caso apoyar a la transparencia y a evitar la corrupción mediante, bueno, por la experiencia que he tenido, a los lugares donde he llegado, he innovado, he hecho propuestas, he mejorado procesos, entonces considero que esta capacidad que tengo la puedo llevar a un órgano interno que apoye, sí, en su momento señale las faltas, pero que sobre todo pues se apoye y mejore las instituciones. Esa es mi intención, es el dignificar el servicio público, es lo que me interesa. Gracias. Gracias. Ahora es el turno de la diputada Gloria Romero, por favor. Gracias, diputada. Licenciado Nava, desde su experiencia, si es tan amable de explicar, de precisar, ¿cuáles considera usted que son los aspectos más relevantes de la reforma constitucional y de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, si es tan amable? Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción, entendiéndolo como el ente que coordina a todas las dependencias, a todos los niveles de gobierno, para evitar, bueno, coordina para prever, para sancionar, para investigar los actos de corrupción, y que desde la modificación de la Constitución, que ha sido una necesidad justificada y muy puntual de la sociedad, al reformar la Constitución, obviamente se les está dando, se les dota, por ejemplo, se les dota a un órgano autónomo, se les dota de esa característica, que es para mejorar mejorar el ambiente, mejorar en un tema específico en el país. Entonces, considero que es muy importante, es el centro donde todas las instancias se coordinan, se apoyan y diseñan las políticas, que ya se inició con estas reformas, ya se inició en este tránsito de transparentar, de evidenciar el actuar de cada una de las instituciones
públicas, y no le podría dar precisamente la reforma en qué fecha o en qué mes fue, pero el entendimiento es que es un sistema que se debe fortalecer con la participación de todas las instancias, de respetar esta autonomía como órgano autónomo que tiene el INAI, y a su vez el órgano interno de control apoyar, vigilar, mejorar el órgano interno para que el INAI cumpla con sus objetivos, con sus metas, con sus cuatro objetivos, con su misión, y que pueda llegar a lo que establece en su visión. Ser un instituto que apoye, que aporte al mejoramiento del país. Gracias. Ahora si me hace el favor de tomar un papelito. ¿Lo muevo así ya? Como guste. Esas es de las preguntas de la sociedad civil, y me dice el número, por favor. 9 o 6. ¿Cómo que? Es que 9 o 6. No veo. 9. ¿9? No veo. La 9. Bueno, la 9 es una pregunta de la barra mexicana del Colegio de Abogados. ¿Qué participación les darán a los ciudadanos en los expedientes abiertos como queja? En los expedientes abiertos como queja, mire, es muy claro, muy sencillo. Nosotros tenemos que apegarnos a la normatividad, a la legislación. En este caso, el órgano interno de control, en su facultad que tiene de designar sus procesos, no alcanzo, no vislumbro que pueda manifestarse en un momento de esto, sino es revisar la parte legal, la parte normativa, si lo considera o hay un espacio, un vacío, pues promover o atender ese vacío. Simplemente como parte del órgano interno, dentro de las funciones, no encuentro alguna específica en este momento. Muchas gracias, licenciado Nava. Con esto concluye la entrevista. Le agradecemos mucho su participación y le deseamos éxito. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos.